Bien, vamos a empezar este video tutorial donde voy a intentar explicar aquellos conceptos básicos de lo que son los diagramas de clases. Sabéis que los diagramas de clases es un sublenguaje del lenguaje UML y que nos permite modelar, nos permite diseñar sistemas. Bien, vamos a empezar. El elemento fundamental del diagrama de clases es la clase. La clase, como muchas veces he dicho en clase, vaya la redundancia, es una abstracción en un problema determinado. Ya os he contado muchas veces que imaginémonos que se nos contrata para hacer un programa que gestione todo el funcionamiento del instituto. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos más o menos cómo funciona un instituto, pues porque hemos sido alumnos, profesores, etcétera, etcétera, llevamos muchos años allí. Entonces, imaginaros que llegamos al instituto para analizar, digamos, el sistema que vamos a informatizar y nos damos cuenta de que hay algunos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, alumnos, profesores, aulas, asignaturas, matrículas, exámenes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que tener la capacidad de abstraer, de ver que esos elementos se refunden en un único elemento, ¿de acuerdo? Y que ese elemento va a ser transformado en una clase. ¿eh? Por ejemplo, la clase alumno, y esa clase alumno va a tener decenas, centenares o miles de instancias. En el caso de nuestro instituto, 1500 instancias, ¿de acuerdo? 1500 alumnos. Podemos ver también, podemos abstraer información sobre los profesores. Hay pues, unos cuantos profesores, más de 100. Necesitamos abstraer esa información y crear la clase profesor, con sus atributos, sus métodos, etcétera, etcétera. Hay muchas más clases, ¿de acuerdo? Y depende evidentemente del contexto del sistema. No es lo mismo informatizar un instituto que pues, informatizar una plataforma logística que mueve productos alimentarios o zapatos o muebles o gestionar un aeropuerto o una empresa consultora, etcétera, etcétera. Los contextos son distintos, ¿de acuerdo? Las clases existentes, evidentemente, también, pero hay que tener esa capacidad de abstracción para poder, a partir de problema, a partir del problema que se nos plantea, ser capaces de abstraer y sacar esas clases. ¿De acuerdo? Eso, evidentemente, después habrá que plasmarlo en un documento, en el famoso análisis de requisitos, ese documento donde se va a plasmar lo que tiene que hacer el sistema. Capacidad de abstracción y, como muchas veces he dicho en clase, capacidad de inferencia. Hay que saber inferir. Lo ideal sería que en esa especificación de requisitos, en ese documento estuviera toda la información que necesitamos, información perfectamente detallada, perfectamente establecida para poder pasar a UML, diagramas de clases, diagramas de transición de estados, diagramas de comportamiento, etcétera, etcétera, y después pasarlas a código, ¿vale? Pero muchas veces no es así. Necesitamos observar la realidad y ser capaces de abstraer, ¿de acuerdo? Abstraer, generalizar y poder sacar las clases. Una vez dicho esto, vamos a ver diferentes ejemplos de lo que nos podemos encontrar en un diagrama de clases. Bien, pues la clase propiamente dicha. No se me ha ocurrido otro ejemplo que un instituto. ¿De acuerdo? Un instituto, fijaros, hay alumnos que van a tener una serie de atributos, en este caso DNI, nombre, nacimiento, teléfono, algunos más, y una clase de métodos que no he pasado a detallar, pues porque considero que de momento, para entender cómo funcionan los diagramas de clases al nivel en el que estamos, pues no son necesarios y alargaría mucho también el video tutorial. Fijaros, una clase alumno, que no es más que una abstracción de todas las personas que van, en este caso, al instituto a aprender, ¿de acuerdo? Fijaros, una clase por sí sola en un sistema no pinta nada, no hace nada, ¿de acuerdo?
esa clase tiene que interactuar con otras clases en el sistema, ¿de acuerdo? Para que el programa, para que el sistema pueda avanzar y pueda funcionar. En este caso, el alumno interactúa con una clase que se llama amonestaciones. Y he cometido un pequeño error aquí porque yo siempre os digo que el nombre de las clases tiene que ser en singular. Y yo aquí lo he puesto en plural, pues fallo mío. ¿Eh? La clase se debería llamar amonestación, no amonestaciones, ¿de acuerdo? Cada amonestación va a tener un código, una descripción y un castigo, ¿de acuerdo? La amonestación, nosotros hemos sido capaces de abstraer esa información, es decir, para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de un instituto, de una entidad educativa, desgraciadamente, y fijaros en la multiplicidad, porque un alumno puede sufrir a lo largo de su existencia en el instituto, de su vida estudiantil, cero o muchas amonestaciones, esperemos que sufra cero amonestaciones, pero puede sufrir muchas, ¿de acuerdo? Este alumno puede sufrir cero o muchas amonestaciones. Bien, pues la existencia de esta clase, ¿vale? Nos va a indicar que es un elemento que puede aparecer en este caso en el sistema, ¿vale? Cada amonestación va a tener un código, una descripción y un castigo. Y una amonestación puede ser también impuesta a cero o muchos alumnos, ¿de acuerdo? Es decir, la persona encargada, el administrativo en este caso, o un profesor encargado de dar de alta las distintas amonestaciones, puede darse el caso de que esa amonestación jamás, ¿de acuerdo? Jamás llegue a asociarse a ningún alumno, lo cual nos indica que estamos en un instituto donde en este caso los alumnos son muy disciplinados, muy ordenados y digamos que no arman mucha guerra. ¿De acuerdo? Bien, el nombre es una relación navegable en los dos sentidos, con multiplicidad cero muchos y cero muchos, y el nombre del rol que yo he puesto sufre, ¿vale? Un alumno sufre cero o muchas amonestaciones, ¿de acuerdo? Y una amonestación sería aplicada o sufrida por cero o muchos alumnos. Con que me pongáis aquí solo el nombre, un nombre de los dos roles, porque los roles tienen que ser tanto en un sentido como en otro, ¿de acuerdo? Intentad ponerme siempre el nombre de un rol que sea lo más explicativo, autoexplicativo posible, ¿de acuerdo? Fijaros, siempre que hay una relación muchos a muchos, que la cardinalidad máxima es muchos, en los dos sentidos, aparece una clase asociación. En este caso la he llamado amonestación alumno. Normalmente se suele llamar con los nombres de las dos clases que asocia. Y en este caso, otro error que he cometido, ¿vale? Voy a corregirlo porque este atributo tiene que llamarse fecha, ¿vale? La fecha en el que un alumno ha cometido una amonestación, porque si queremos guardar un histórico de qué alumnos han sufrido qué amonestaciones, necesitamos esta clase de asociación. Y siempre como regla, ¿de acuerdo? Siempre que haya muchos a muchos, clase asociación. No he podido dibujar la línea con puntos suspensivos que la une, pues porque la verdad me apremia el tiempo y no la he encontrado por aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez vista este trocito de aquí, vamos a pasar a las asociaciones reflexivas, ¿vale? Fijaros, cuando se elige delegado en un grupo, fijaros, un alumno representa a cero o muchos alumnos, ¿eh? Y un alumno es representado por solo un alumno. ¿Qué significa esto? Fijaros, si cogemos la instancia de un alumno que es, en este caso, el delegado, ese alumno representará a muchos delegados, ¿de acuerdo? Y si cogemos la instancia del alumno que es delegado, ¿vale? Ese alumno no representará a... Espera, pequeño error. A ver, espera, voy a parar un momento. Bien, continuemos después de este pequeño lapsus. Una instancia del alumno delegado, en este caso,
representaría a muchos alumnos, ¿de acuerdo? Pero una instancia de un alumno que no fuera delegado no representaría a ningún otro alumno, ¿vale? Multiplicidad 0, ¿de acuerdo? Y una instancia de un alumno, tanto de un alumno no delegado como un alumno delegado, tendría un alumno, ¿de acuerdo? Que sería, digamos, por encima, que sería delegado, ¿de acuerdo? Vale, bien. Continuemos con este trozo de aquí, ¿vale? Fijaros, relaciones, asociaciones con navegabilidad en un sentido. Tenemos la clase alumno, ¿de acuerdo? Y que ese alumno posee una única dirección. El alumno tiene los atributos DNI y nombre y la clase dirección tendrá la calle, la población y el código postal. ¿Qué significa navegable en un sentido? Navegable en un sentido significa que desde la clase alumno podemos acceder a la clase dirección, utilizando sus métodos, evidentemente, pero que desde la clase dirección no podemos acceder a la clase alumno. En este caso, el nombre del rol es posee, un alumno posee una única dirección, y fijaros, en la dirección pueden haber uno o muchos alumnos, en el caso de que en el instituto haya matriculados varios hermanos. ¿De acuerdo? Navegabilidad, insisto, navegabilidad en un sentido. Desde esta clase podemos acceder a esta clase de aquí, pero desde esta clase no podemos acceder a la otra, en este caso alumno. ¿De acuerdo? Bien, seguimos avanzando y vamos a explicar las relaciones de composición, ¿de acuerdo? Y agregación. Vamos a empezar por la composición. Fijaros, un curso que tiene un código y un nombre está compuesto por una o muchas asignaturas, con un código y un nombre, evidentemente. Para que el objeto curso exista, ¿de acuerdo? Tienen que existir las asignaturas. Si no, no tiene sentido curso. Y en el momento en el que curso desaparece, ¿vale? Porque en el instituto se decide que no se va a ofertar más el determinado curso, las asignaturas no tienen sentido. Es decir, el ciclo de vida de la clase asignatura depende del ciclo de vida de la clase curso. ¿Vale? Muy importante. Y para que exista esta clase, ¿de acuerdo? Tienen que existir estas, ¿vale? De una o muchas. Bien, pasamos ahora a explicar la asociación. Fijaros, vamos a cambiar un poco de contexto. Imaginémonos que estamos en un desguace donde recibimos coches, ¿vale? Fijaros, un coche con un número de bastidor, una marca y un modelo, está compuesto también por una o muchas piezas con un código, un nombre y una descripción, ¿vale? ¿De acuerdo? Nosotros, en la empresa de desguace, tal y como recibimos el coche, lo damos de baja, ¿de acuerdo? Lo damos de baja y coche ya no existiría. Pero fijaros, nos interesan las piezas para poder venderlas a determinados clientes, ¿de acuerdo? Pues alguien que nos pida, pues una puerta para un Forescore, un motor para un Opel Corsa o un espejo retrovisor para una furgoneta Nissan Vanette, ¿de acuerdo? Aunque coche, cuando entra al desguace, ¿de acuerdo? Está compuesto por determinadas piezas, en el momento en que nos deshacemos del coche, lo damos de baja eh, a la Guardia Civil, por ejemplo, permanecen las piezas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Porque nuestros futuros clientes nos van a pedir piezas de coches, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que servirlas, ¿eh? Otra vez, lo mismo, es decir, para que exista el coche deben existir las piezas, pero en el momento en que el coche desaparece, las piezas pueden seguir viviendo, ¿vale? Pueden seguir existiendo porque las necesitamos para que nuestro sistema funcione, ¿de acuerdo? Para que nuestra empresa siga funcionando. Fijaros el nombre del rol, un coche tiene una o muchas piezas y una pieza muy importante, pertenece a un único coche. Un retrovisor del Opel Corsa que acabamos de recibir pertenece a ese Opel Corsa, ¿vale? No puede pertenecer una misma pieza a dos coches, dos vehículos al mismo tiempo. Con esto doy por finalizado esta primera parte del videotutorial, ¿de acuerdo? Como siempre, pues espero vuestras preguntas, aclaraciones en el canal de YouTube y en un segundo videotutorial continuaremos explicando la herencia.